En un llamado enérgico, el asambleísta Blasco Luna ha exigido a las autoridades de Contraloría y Fiscalía que tomen acciones inmediatas en respuesta al perjuicio ocasionado por el gobierno de Guillermo Lasso debido a los recurrentes apagones que han afectado al país. Luna señaló que la interrupción constante del suministro eléctrico no solo ha causado incomodidades en la población, sino que también ha impactado negativamente en la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. El asambleísta insta a una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y garantizar que se tomen medidas correctivas para evitar futuras interrupciones en el servicio eléctrico. Y eso que la ciudadanía no se ha activado, porque deberíamos de habernos activado y haber puesto una demanda penal en contra de estos tipos, porque, por ejemplo, ha hecho Ecuador 3 equipos que prácticamente, si no es porque utilizamos un sistema, ya estuvieran obsoletos. En este momento, si nosotros no supiéramos manejar tecnología, hubiésemos tenido que pagar no menos de $700. ¿Y quién devuelve la plata a la gente pobre que ha perdido sus electrodomésticos por los apagones? Es terrible, ecuatorianos. ¿Qué esperan para empezar el proceso de fiscalización con Contraloría? ¿Qué esperan para empezar un proceso judicial ante Fiscalía de por medio? Porque tiene que haber algo que motive. Ya lo he dicho, hay un motivo grave. Haberle perjudicado al país en alrededor de $400 millones. Debería estar ya esa denuncia a la fiscal. Con la fiscalía, la fiscal debería estar ya con esa denuncia en las manos y de manera inmediata, ahí le quiero ver haciendo los allanamientos de manera inmediata, porque para ciertos cosas sí, pero para otras mira para otro lado. Entonces ahí también tiene mucho que ver el tema de la fiscalía, porque podría también empezar de oficio. El hecho de que hayan quitado un servicio básico a la ciudadanía, que es la energía eléctrica, motiva para que de oficio empiece un proceso de investigación al exministro de Energía. Por su parte, el gobierno de Guillermo Lasso se encuentra bajo una creciente presión para abordar eficazmente la crisis de los apagones y restaurar la confianza pública en el suministro de energía eléctrica. La demanda de Blasco Luna pone de manifiesto la necesidad urgente de una rendición de cuentas y una supervisión efectiva de las acciones gubernamentales en este asunto. La ciudadanía espera que tanto la Contraloría como la Fiscalía actúen con diligencia y transparencia en la investigación, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia y que se implementen medidas concretas para prevenir futuros problemas en el sistema eléctrico del país. Sin duda que el año 2024, imagínense, año 2024, ya hablamos de 2024, en el que se presumía que las muertes iban a bajar en un 50%, decía el presidente Noboa en su primer año. Va un mes y 2 semanas, entiendo, o algo más. Y no sube, no baja, sube. Y aquí Jan Topic en su cuenta de X ha hecho un anuncio que es muy, pero muy preocupante. Aquí lo tenemos ahora. Dice Jan Topic en lo siguiente: el día de ayer, esto escribió hace 12 minutos, a la hora que estamos grabando esto, que son aproximadamente las 10:30. El día de ayer, día de inicio de año y lleno de esperanza para los ecuatorianos, resultó ser uno de los días más sangrientos de nuestra historia. ¿Por qué hago eso? Porque si no nos vuela, ¿no? 50 asesinatos en 24 horas, 50, el doble que el promedio diario anualizado e indignamente. Augurio de nuestro futuro hace la reflexión. Y allí tienen ustedes, no sé si pueden ver con tranquilidad, pero yo les voy a ir dando lectura de esto. ¿Por qué les voy a ir dando lectura? Pero se los voy a hacer para no aburrirlos directamente con la imagen, porque así tiene que ser, ¿no? Entonces, vamos a colocar
el gráfico para que ustedes puedan mirar. Vamos a ver si ahí está el gráfico. Perfecto. Dice, les soy honesto, poco me importa el trote en la playa o las gafas en los discursos. Cada uno maneja su imagen como mejor le parece. Pero la falta de rumbo, la penuria de estrategia, la incertidumbre de que si cerramos con 7.6K muertes violentas en el 2023, hoy no tenemos la más mínima idea de con cuántas cerraremos el 2024. Y se pregunta, ¿10K más? La falta de control en las fronteras, en las cárceles. ¿Realmente creemos que poniendo la primera piedra en nuevas cárceles se arreglará todo esto? Si no podemos controlar la que ya tenemos, ¿qué nos hace pensar que podemos controlar las que presuntamente se avecinan? Hace poco se anunció una reducción del 40% en las muertes violentas en Durán. Escribí un tuit comparando este anuncio con los del exministro Zapata y como carecen completamente de sentido. Pero lo más importante, ni siquiera fue verdad. Oye, es increíble lo que dice. Ni siquiera fue verdad. Números. Muertes violentas en Durán en octubre, 62. Noviembre, 88 y diciembre, 60. Esto es una reducción del 23%, no del 40%. Pero esto, con corte parcial de diciembre, si agregamos las muertes de este fin de semana, la presunta reducción es solo del 12%, una reducción dentro del margen de error y dentro de lo proyectado. Diciembre tiende a ser más bajo que noviembre en todos los años. El gobierno no tiene sus números claros, dice el ex candidato presidencial Jan Topic. Y más adelante dice, la promesa de campaña fue reducir las muertes violentas en 50% en los primeros 12 meses y a casi 0% en los 5 meses posteriores. En poco más de 2 semanas ya habrá transcurrido un sexto del primer año y los homicidios siguen en alza. ¿Cuándo se comenzará a revertir la tendencia? Se pregunta Topic. Habiendo dicho eso, escribe, ecuatorianos, este gobierno es el gobierno que tenemos, el que la mayoría eligió, y es mi humilde opinión que antes de hablar de candidaturas o de las elecciones de 2025, tenemos que lograr que este gobierno funcione, y no por sus funcionarios, sino por el resto de los ecuatorianos, por el niño en la iglesia María Auxiliadora en Manta, por el padre que perdió a sus 4 hijos y esposa en el Guasmo Sur. Y una de las formas más eficaces que tenemos es la crítica constructiva. Educada, sí, siempre, pero constante. Apoyar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo ejercer toda la presión posible para que el gobierno no se cierre dentro de su burbuja, dentro de su realidad paralela en Carondelet, y sienta la cruda y sangrienta realidad que, sin un cambio de estrategia, ¿qué nos depara el 2024? El plan Fénix, terrible, ¿no? Y no ha funcionado, o está funcionando, como dice Mónica Palencia, muy lentamente. Pero esta es la realidad que vive el Ecuador y es la realidad que todos nosotros los ecuatorianos tenemos. Es una cruda realidad, sin embargo, debemos de ir ya pensando en que al Ecuador hay que reestructurarlo definitivamente. Y lo que dice Topic es cierto. Lamentablemente es una situación muy grave, extremadamente grave, extremadamente grave. Porque sí, está bien, doña Mónica Palencia ha anunciado que recién empieza, que todo es un proceso, pero cuidado con olvidarse. Y luego pues los procesos se ven con una situación más grave todavía. Los procesos no es que tienen que demorarse, los procesos tienen que ser inmediatos. Si no son inmediatos, entonces, ¿de qué estamos hablando, ecuatorianos? ¿De qué hablamos cuando no son inmediatos? Esta es una realidad muy cruda, pero es la realidad. Y aquí todos los días debemos de ir pensando en que el Ecuador puede ser mejor. Si queremos lograr que se mejore, tenemos que estar unidos todos. Pero para estar unidos todos, debe de haber la oportunidad para todos. O sea, no escuchar a un grupito elitoso que ni siquiera sabe cuál es el problema real que tiene el país. El problema real que tiene el país se llama inseguridad.
Y se llama pobreza extrema. Eso es lo que dejó Lasso y Moreno, Moreno y Lasso, Trujillo. Eso es lo que dejaron las élites. Eso es lo que han dejado en el Ecuador. Por lo tanto, Daniel Noboa no tiene que enajenarse de ese principio de andar trotando ni andar exhibiéndose en la playa, mientras hay gente que se está muriendo, niños que están muriendo de hambre. No, perdónenme, ecuatorianos, que sea tan crudo, pero a mí también me indignó. Y no es que, si quiere que ande desnudo, como sea en la playa, pero hay una situación que tenemos que solucionar. Primero hay que solucionar la pobreza en el Ecuador, y la pobreza sigue creciendo. Es mentira que haya bajado. No hay fuentes de trabajo porque el Estado no está haciendo obras, y cuando no hay obras, no hay mano de obra. Y si no hay mano de obra, la gente sigue con hambre. Y si sigue con hambre y no tiene que darle de comer a sus hijos, roban. No justifico aquello. Pero esto ya se está haciendo política de la delincuencia. Bueno, a mí como no tengo plata, ¿cómo dan? Me voy a robar ese celular. Y hay gente que roba un celular y está todavía sin sentencia. Pero hay gente que ha robado tanto dinero en el Ecuador y los dejan ir como si nada. ¿Qué está pasando, país? ¿Qué nos está pasando? Y le doy la razón a Jan Topic. Ojalá podamos entrevistarlo en el canal. Créanme que es duro, es durísimo la etapa que atraviesa el país. Señor Noboa, no solamente existen medios nacionales, también existen medios digitales, medios que ahora estamos en pie de lucha por recuperar este país. Así nomás de simple. Esperemos que esto cambie. Ese cuadro que vimos es un cuadro terrible, es un cuadro... El señor presidente de la República da una instrucción muy clara. No quiero un militar en ningún cuartel. Quiero que salgamos a las calles. No se nos ve. Estamos en las zonas más calientes. Esto es paulatino. Les decía que es un cuadro, estábamos mirando, estábamos escuchando un tema que ya mismo vamos a sacar también de doña Mónica Palencia, que en algún medio de comunicación expresaba que hay que tener paciencia, pero ya eso lo veremos en otro video. Por favor, compartan, no se olviden de suscribirse, denle like, suscríbete a Facebook y a YouTube. A Facebook como Hechos Ecuador y como Hechos Ecuador Richard Macías, y como YouTube como Hechos Ecuador Noticias. Para aquellos que nunca han conocido, y hay abogados que me han dicho, Richard, ¿por qué no presentas la sentencia con la que fue sentenciado, valga la redundancia, Rafael Correa? Entonces yo les decía, bueno, porque es difícil, ¿no? Sin embargo, pues no tenía acceso a aquello, y alguien hoy día me dice, ¿sabes qué? Rafael Correa ha sacado la sentencia en su cuenta de X. Entonces yo dije, chévere, vamos a leerle. Y aquí vamos a darle lectura hoy. Aparte, porque es inmensa, ¿no? Con argumentos increíbles, pero es inmensa. Y vamos a dar en lectura para que ustedes conozcan realmente por qué sentencian a Rafael Correa. Pero antes de eso, déjenme decirles que también les tengo el video donde la señora fiscal argumenta en derecho, entre comillas, la sentencia. Entonces dice, entre otras cosas, el 861, para estar en secuencia, en lo concerniente al procesado Vicente Rafael, Vicente Rafael Correa Delgado, el procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017, entre paréntesis, coma, con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata, entre comillas también. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Lo que se exacerbó hasta el punto de defraudar su rol de presidente de la República dentro de la sociedad, conculcando la institucionalidad misma del gobierno ecuatoriano como tal, y de esta manera adecuando su conducta al delito de cohecho pasivo propio agravado, toda vez que en la presidencia de la República armó un
entaraminado de corrupción conformada por funcionarios públicos y privados, en el que la procesada Pamela Martínez Loaiza, como su asesora de extrema confianza, era la persona que recibía el beneficio económico ilícito vía cruce de facturas dado por varios empresarios, ahora procesados, a cambio de sendas adjudicaciones de contratos a las empresas involucradas en la trama de sobornos. Miren lo que dice, precisamente, y lo ha subrayado el presidente Correa, la forma autocrática de ejercer el poder explica que la conducta del procesado Rafael Correa Delgado de ninguna manera fue neutra, tal como quiso dejar flotando en el ambiente su defensa técnica. Pero, más abajo, dice, la prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos, de su entera confianza mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio y grabado. Y más adelante dice, en esta línea de abordaje también resulta importante reafirmar que la estructura de corrupción que era tan bien planificada, que la recepción de dinero ilícito era reportada a los procesados Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! Da miedo ser amigo de Rafael Correa, pues no, por influjo psíquico podría hacer cualquier cosa que uno no quiera. Por Dios, qué risible. Y ustedes van a ver ahora, porque tengo el post, donde abogados reaccionan sobre este tema. Y dicen, o sea, ¿cómo es posible esto? Voy a leerles 2 párrafos más que están subrayados. Por lo demás, este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas probadas. A, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que, en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito de $6,000 en su cuenta personal. Oiga, ¿ustedes se creen eso? ¿Se creen que $6,000 las podría coger un presidente que podía haber dispuesto de millones de dólares? No solamente de eso. $6,000 que después lo justificó Rafael diciendo que eso había sido un préstamo y que yo lo había y que ya lo había devuelto. O sea, por favor. O sea, estas son las cosas que indignan en el Ecuador. Pero vamos a escuchar a la señora fiscal. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Qué increíble. Pero vamos a ver más todavía. Yo quiero que esto, lo que estoy diciendo, se mire, pues no más allá de lo que nosotros podamos decir frente a lo que estamos viendo, porque esto no nos inventamos, esto es real, y frente a lo que está diciendo el presidente Correa. O sea, aquí hay reacciones, y se las voy a colocar este momento para que ustedes puedan mirar. Hay reacciones y hay reacciones increíbles que las vamos a ver a continuación. Vamos a ver si es que tenemos de una vez por todas para que ustedes puedan ver el tema del influjo psíquico. A ver, vamos a ver si es que miramos las actualizaciones. A ver, vamos a configurar la ventana de Twitter para que ustedes la miren. A ver, ¿dónde está Safari? Ya está, Rafael Correa. Vamos a mirar, y aquí está. Y dice, este es el post que habíamos colocado, ¿no? Este es el post. Y aquí están los comentarios. Dice, por ejemplo, no sé si lo podemos resaltar un poquito, yo creo que sí, vamos a ver si es que lo pudiéramos resaltar mejor. Ahí estamos. Aquí vamos a ver. Ahí está lo que dice Eduardo Franco Loor.
dice, y lo vamos a subrayar, esta sentencia, miren lo que dice, refleja no solo la ignorancia del derecho procesal penal, sino la abominable conducta antiética de jueces penales llenos de odio político que se prestaron para ludibrio de la función judicial ecuatoriana. Así proscribieron al político más importante del Ecuador, Rafael Correa. Y vamos a seguir mirando, porque yo quiero que ustedes conozcan los criterios de los ciudadanos. Más abajo hay un post o una contestación de Israel Vázquez que dice: todos los ecuatorianos nos sentimos humillados por lo que han hecho estos últimos 7 años, pero más humillación da cuando somos el país más peligroso de Latinoamérica. Es que es indignante. O sea, yo por lo menos estuve indignado todos estos días de ver cómo han destrozado a la patria. Ahí está Cristina Jacome que dice: para los verdaderos abogados esta sentencia es un chiste y vergüenza. Masi, respondiéndole a Rafael Correa. Mónica Salazar dice: solo fueron palabras que conjugaron a su antojo para perseguir, pero perseguir no era el fin real. Su fin real era bloquear a su enemigo, porque usted en las urnas facilito ganaba elecciones. Obviamente que sí, ¿no? Entonces, aquí está Santi David, dice: nos sentimos humillados, pues en la sentencia de ese caso los jueces de Corte Nacional hacen razonamientos no sustentados y aún peor, rompieron la regla de que la responsabilidad penal es individual y venimos alertando el riesgo que representa para los demás. Oiga, es decir, las reacciones son completas, ¿no? Y José Antonio Ramón, para ya ir cerrando, dice: se puede ser todo en la vida, pero sentenciar por algo injusto no me parece. A todos nos puede pasar. Me pasó a mí, dice José Antonio Ramón. ¿Y qué más hay? Bueno, total, ahí están las cosas. Edgar Padilla, herencia nefasta de gallo hervido. El trujillato terminó con la institucionalidad del país, dentro de ella la justicia, y no podemos salir de este relajo. Moreno fue el mentor, Trujillo el operador, y la fiscal 1020 la ejecutora de todas estas aberraciones. Estamos jodidos. La fiscal 1020 se refieren a Diana Salazar, obviamente, ¿no? Esto es en sí lo que Rafael Correa posteó hoy, 2 de enero de 2024, ¿no? En el que daba a conocer la sentencia, y me pareció justo que la gente la conozca, me pareció justo leer esas partes pertinentes, y me pareció justo que el Ecuador conozca razones y verdades de la señora fiscal, en la que ella ha estado metiendo sus manos para que Correa sea sentenciado. Me pregunto si todos los ecuatorianos estaremos de acuerdo con esa sentencia. Me pregunto si los pobres, los humildes que se beneficiaron de medicación gratuita, de hospitales con medicamento y con abastecimiento suficiente. Me pregunto si la misma oligarquía está de acuerdo cuando se obtuvieron carreteras de primer orden. Me pregunto si realmente aquellos que ocupaban correos del Ecuador estarán de acuerdo cuando enviaban sus cosas al exterior y hoy ya no lo tienen. Me pregunto si están de acuerdo con la destrucción de la patria. Dejen en los comentarios, por favor, suscríbanse y denle like a todas nuestras redes. En Facebook, Hechos Ecuador, Richard Macías, Facebook, Hechos Ecuador, YouTube, Hechos Ecuador Noticias, para que ustedes sean parte de nuestro staff de comunicación. Entrando en una nueva etapa de gobierno, el viceministro de Gobierno Esteban Torres ha anunciado, social cristiano a propósito, ha anunciado medidas drásticas para reducir el gasto en el sector ejecutivo. En un esfuerzo por ajustar el presupuesto del país, se prevé que se lleve a cabo una significativa reducción de la nómina gubernamental. Además, Torres destacó que los contratos ocasionales otorgados en las últimas semanas de la administración anterior, liderada por Guillermo Lasso, no serán renovados. Estas acciones buscan generar ahorros sustanciales
y mantener una gestión más eficiente de los recursos públicos, aunque también plantean desafíos en términos de impacto social y laboral. ¿Cuáles serían las posibles preguntas? Básicamente va por temas de seguridad para incrementar la posibilidad de que los militares con todas las de ley puedan entrar sobre todo a zonas que se podrían declarar incluso de guerra. Me refiero específicamente a la provincia de Esmeraldas, en donde la situación es terrible, lamentable, está podrido el sistema a nivel social, económico, político, y todo eso implicaría que el gobierno entre con todas las de ley y con todas las facultades legales, más allá incluso de la reforma constitucional. Podríamos estar hablando de la declaratoria de zonas de guerra en el Ecuador para que entren los militares y puedan actuar con todo el peso de la ley y de la fuerza para resolver una situación que, como le digo, es, al menos en Esmeraldas y un poco en Guayas y también en El Oro, es absolutamente lamentable. ¿Qué otras preguntas habría? Hay una también sobre los jueces. Está, como le digo, en este primer petitorio para ver si de una vez por todas se termina con el periodo de jueces corruptos y que han sido señalados y entramos a un proceso de renovación total. ¿Vamos a hablar de un cambio total en las Cortes? ¿Perdón? ¿Vamos a hablar de un cambio total en las Cortes? ¿Todos los jueces a la casa? Es una de las intenciones, porque parte del problema de inseguridad se da también por el mal manejo de la justicia. Le voy a dar un ejemplo. El gobierno tiene previsto también reducir su nómina para ajustarse el cinturón, así como lo están haciendo los ecuatorianos. En resumen, a medida que el gobierno de Ecuador se prepara para implementar estos recortes, la decisión de no renovar los contratos ocasionales puede tener un fuerte impacto en los trabajadores, afectando a su familia especialmente. La reducción de la nómina gubernamental es una estrategia que busca equilibrar las finanzas del país, pero también plantea interrogantes sobre la calidad de los servicios públicos y la estabilidad laboral en un momento en que la economía y la sociedad aún se recuperan de los efectos de la pandemia. Lleva tanto tiempo y aún no nos recuperamos. Yo creo que es culpa del gobierno que aquello no se haya recuperado. El camino por delante estará marcado por el equilibrio entre la austeridad fiscal y la atención a las necesidades de la población. Pero ya no le echen la culpa ni a Correa ni a la pandemia, por Dios. El país se debió de reactivar precisamente hace un año. Si hubiesen habido políticas económicas que hubiesen ayudado a la gente más pobres. Por ejemplo, implementando trabajo para los más humildes, haciendo obra pública que nunca se hizo en este país, ni con Moreno ni con Lazo. ¿Dónde está la plata que prestaron al Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde están todos esos recursos que tenemos que pagar nosotros, pues, ecuatorianos? Ahí se las dejo. No se olviden de comentar, suscribirse, dar like y, sobre todo, si puedes, ahí tienes un sistema de moneda donde puedes aportar con tus recursos para seguir impulsando este medio de comunicación. En medio de la desesperación y la incertidumbre que azotan a la provincia de Esmeraldas, el Plan Fénix parece haberse desvanecido antes de llegar. Las declaraciones de Juanita Francis, una influyente activista de derechos humanos en la región, revelan una profunda falta de coordinación y conocimiento por parte de las autoridades locales sobre este famoso plan de recuperación. La crisis en Esmeraldas ya estaba en marcha desde Guillermo Lasso, desde Lenín Moreno, y hoy, junto al silencio de Daniel Noboa, ha dejado a la población sin respuestas claras y efectivas para abordar los desafíos más apremiantes. Estas preocupantes palabras subrayan la urgente necesidad de un enfoque más efectivo y coordinado por parte del Estado para atender las necesidades de las comunidades marginadas y empobrecidas en Esmeraldas. Situación. Mira, yo lo único que te puedo decir en una palabra es, nosotros no vemos mejoría. El Plan Fénix no ha llegado a Esmeraldas, ¿no? Y sufrimos algo, y es que todo llega tarde, pero el Plan Fénix no ha llegado a Esmeraldas. Las autoridades no están enteradas de que es tampoco el Plan Fénix, ¿no? Y lo otro que es importante ponerlo sobre la mesa es recordar que Esmeraldas ya estaba hundida y sumergida en una crisis, ¿no? Que la alimentó mucho más el expresidente Guillermo Lasso,
llega el nuevo presidente Noboa y tanto así que su pronunciamiento no existe, ¿no? Tenemos un gobernador que desgraciadamente él sabe a lo que se venía aceptando ese cargo, pero yo siempre voy a decir e insistir en esto: hay cargos que no llegas a aprender del cargo. Existen cargos públicos y las instituciones del Estado, en la dimensión de la crisis que tenemos en Esmeraldas, necesitamos autoridades que lleguen a ser, y que lleguen a ser con claridad, o sea, que tengan un presupuesto, que cuenten además con el personal necesario. El nuevo presidente sabe en la crisis que está Esmeraldas, que está Guayaquil, que está Quevedo, que está Los Ríos. Esa intervención que tienen que hacer ahora con sus nuevas autoridades tenía que venir con una planificación. Y lamento lo que les voy a decir, pero se veía venir lo que pasó la semana anterior. Se veía venir, o sea, sabíamos que en cualquier momento, porque la violencia no te está diciendo a ti, a ver, hola, Radio Pichincha, mañana vamos a actuar. La violencia no te está diciendo eso, ni tampoco los picos de violencia te están avisando, oye, vamos a secuestrar a 10 personas hoy, mañana pueden pasar la noticia. No es posible, es que no actúa así. Si no se tiene un plan de contingencia ante unas circunstancias que no pueden manejar, ¿no? Que además no quieren reconocer que tienen un problema que se les salió de las manos. Entonces, si no vinieron con eso, yo te soy sincera y digo, ¿para qué tenemos el gobierno y el Estado que tenemos? Porque respuestas a nuestros territorios no están dando. El incremento de la violencia, no es posible que... Miren, yo estoy pasando por una situación, y perdón que lo asuma como un tema personal en estos momentos de esta entrevista, una sobrina desaparecida. Todavía no la encuentran. ¿Cuánto tiempo lleva perdida la niña, Juanita? La frustración expresada por Juanita Francis pone de manifiesto una pregunta fundamental. ¿Qué papel cumple el gobierno y el Estado si no pueden proporcionar respuestas adecuadas a las crisis que afectan sus territorios? La falta de pronunciamiento de Daniel Noboa y la aparente falta de conocimiento sobre el Plan Fénix en Esmeraldas son señales de que se requieren acciones concretas y coordinadas para abordar las necesidades de esta provincia. La situación en Esmeraldas es un recordatorio de la importancia de una gobernanza efectiva y sensible a las necesidades de las comunidades más vulnerables, y subraya la necesidad de una respuesta urgente y eficaz para enfrentar los desafíos que hoy enfrenta. Y la situación de seguridad en Ecuador, especialmente en la provincia de Esmeraldas, ha generado preocupación y críticas hacia la eficacia del gobierno en abordar la creciente ola de violencia. Yo no diría la creciente, la tremenda ola de violencia. A pesar de los esfuerzos anunciados por la ministra del Interior, Mónica Palencia, la disminución de la tasa de homicidios de 25.27 a 22.86 diarios a nivel nacional, lograda en un periodo de 37 días, ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores. La crítica central radica en la falta de impacto inmediato y visible del Plan Fénix, una iniciativa gubernamental que promete combatir la delincuencia a través de una serie de políticas públicas y operativos a nivel nacional. Sin embargo, líderes comunitarios como Juanita Francis cuestionan la efectividad de este plan, especialmente en áreas como Esmeraldas, donde según ellos las autoridades parecen desconocer la existencia de los detalles del Plan Fénix. Vamos a escucharla porque también tenemos el trote que estaba haciendo en la playa mientras gente muere del presidente Noboa. Oiga, hay cosas con las que hay que tener sumo cuidado, y no es que uno tiene que someterse a estar a expensas, pero si te metes a presidente, sí, tienes tu tiempo, tienes tu privacidad, pero hay gente que está muriendo en estos momentos. De Pichincha Universal, como fuente, vamos a tomar esta parte de la entrevista. Y yo creo que es importante marcar que desgraciadamente cuando hablamos de seguridad en el Ecuador no están implementando un plan integral. Yo no puedo venir a decir hoy, jóvenes, no salgan a delinquir, no formen parte de grupos delictivos, no formen parte de las bandas, etcétera, cuando no les estás dando absolutamente nada. El sistema educativo, el Plan Fénix debió haber incluido el sistema educativo.
El Plan Fénix debió haber incluido un proceso de inversión en espacios de recreación. El Plan Fénix debió haber cruzado también por el Ministerio de Cultura, haber devuelto institucionalidad a los territorios. El Plan Fénix debería agendar, además, tener conciencia de la resolución de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas. Pero el Plan Fénix no está conectado absolutamente con nada. Entonces, cuando a mí me hablan de resultados sobre seguridad en estos momentos, me están hablando de cifras engañosas. Porque me están hablando de datos que ellos se están inventando en un escritorio, porque yo quisiera que hablaran con la gente de Durán, pues, y que la gente de Durán les cuente cómo está resolviendo los problemas de seguridad. Claro. Con el desarraigo, con la migración, con el dejar a sus familias y irse a otros territorios, irse a otras comunidades, salir del país, los que tienen y los que tienen las herramientas y los recursos para poder movilizarse, y los que no, con unas migraciones que altamente son inseguras. Entonces no es posible que a mí me hablen de resultados cuando la realidad y el panorama que tenemos, tanto Guayaquil, Durán, Esmeraldas, no es desgraciadamente lo que están ellos informando en su resumen. Y tenemos un presidente que te sale a trotar a la playa el primer día de enero, rodeado de seguridad. Esa también es la cartografía de cómo se están pensando la seguridad. ¿Y para quiénes, no? Porque la seguridad es un privilegio para unos cuantos, entonces. Lamentablemente. Y tiene toda la razón. O sea, claro, la seguridad para el presidente, para los ministros, todo el mundo anda con seguridad. ¿Y al pueblo quién le da seguridad? Es lo que la activista dice, ¿no? Y ahora, el pronunciamiento de Palencia, que subraya la imposibilidad de erradicar los crímenes de un día para otro, sugiere un enfoque a largo plazo para abordar la problemática de seguridad. No obstante, este enfoque ha sido criticado por su aparente falta de resultados inmediatos en regiones críticamente afectadas. La comunidad, a través de voces como la de Bone, expresa su frustración y busca respuestas más concretas y acciones rápidas que reflejen un compromiso genuino del gobierno y del Estado con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. El Plan Fénix, aunque prometedor en su enfoque integral, se enfrenta al desafío de demostrar su efectividad y de ganar la confianza de la población en áreas donde la violencia y la inseguridad continúan siendo una realidad palpable y cotidiana. Y ya lo decía la ministra una y otra vez, pues lamentablemente estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, y nadie dice que se lo haga de la noche a la mañana, pero sí se tiene que trabajar de manera inmediata con esto, porque el resultado que tenemos no es el resultado que queremos. El resultado que tenemos es un resultado que ya viene siendo cuestionado no solamente por derechos humanos, viene siendo cuestionado por cantidad de gente que está decepcionada de lo que está ocurriendo, y decepcionada en todo el sentido de la palabra, decepcionada en todo el sentido de la palabra. Pero vamos a escuchar a la doctora Mónica Palencia para ver un poco de esto que en realidad nos tiene preocupados. Veamos. Quisiera pedirle que no veamos los fenómenos tan solo por algunos aspectos aislados. El tema es complejo, indudablemente que el tema de seguridad es muy complejo, y no vamos a dejar de ver crímenes de un día para otro. Justamente tenemos que verlo en su contexto, y hemos tenido pequeños grandes avances, lo que yo llamo pequeños grandes avances. ¿Por qué? Tenemos 18 zonas calientes, como bien lo decía ya en otra entrevista, y estamos trabajando de manera extenuada. Con lo que se llama armar un bloque de seguridad, que es otro nombre para lo mismo que armó Guillermo Lazo. No es para lo mismo. 200 personas entre civiles y militares. No, ¿sí? no. Permítame, nosotros tenemos un bloque de seguridad que ha tenido mucho mayor impacto. ¿Por qué digo mayor impacto? ¿Sí? Vea usted, por favor, nosotros hemos logrado bajar una tasa de 25.27 que estaban homicidios diarios. Con la intervención de nuestro bloque de seguridad hemos logrado bajarla efectivamente en tan solo 37 días a 22.86. Esto es cuestión de estadísticas, de números, porque hemos aumentado los operativos. Estos operativos de bloque se están trabajando en estas 18 zonas localizadas, pero bajo otra lógica. Además, nosotros estamos... ¿Ese logro es a nivel nacional? Este logro es a nivel nacional. Claro. Y ahí veíamos a Mónica Palencia, pero realmente, ¿ustedes creen
que estamos logrando, ya lo decía Topic en algún video anterior, creo que en el video de las 11 de la mañana, fue el primer video que hicimos ahora, hoy 2 de enero de 2024. Ya decíamos, o sea, y Topic con toda la razón argumenta que lamentablemente no se está cumpliendo con aquello y que todos los ecuatorianos, todos, absolutamente todos, deberíamos de trabajar en ese sentido. Pero ¿cómo se trabaja en ese sentido si esas políticas que están sosteniendo son políticas que ellos las manejan a su manera, como Vera? Las manejan a su manera porque ni siquiera se han socializado. Y seamos honestos. Y lo que decía Topic tiene razón. Es decir, veamos pues cuántas personas tienen problemas en estos momentos, cuánta gente tiene problemas en estos momentos y cuánta gente no lo tiene. Y Topic hacía referencia de un cuadro de la Policía Nacional, que ahí se los voy a poner en pantalla para que ustedes vean. O sea, no es que nos estamos inventando nada. Sí, efectivamente, hay la cuestión de que se está bajando, pero con lo que sucedió, el 1, donde había la esperanza de que todo baje y todo subió. Oiga, más de 50 muertos en un solo día. O sea, ¿a dónde quedó la esperanza de los ecuatorianos? ¿A dónde quedó la esperanza de días mejores, Ecuador? Por favor, tenemos que ser coherentes y sobre todo cuando se sale a la opinión pública. No podemos seguir en esto. Hay que informar. Yo pienso que no se tiene que informar por informar, sino basado en la realidad que tenemos en el Ecuador. Esperemos que así lo hagan las autoridades porque estamos cansados de mentiras. El Ministerio de Trabajo ha realizado un importante hallazgo al identificar salarios que superan los $8,000 en el sector público. Este descubrimiento ha generado preocupación y debate en la sociedad, especialmente en un momento en que el país se enfrenta a desafíos económicos y fiscales. La ministra Ivonne Núñez ha señalado que en el caso de la CNT se han encontrado sueldos dorados, sueldos que superan los $7,000. Y estos altos salarios fueron otorgados apenas unas semanas antes de que el presidente Daniel Noboa asumiera la dirección del Estado. Esta revelación plantea a Ecuador interrogantes sobre la equidad salarial en el sector público y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos humanos en las instituciones gubernamentales. Vamos a ver. Hemos identificado lo que usted dice y podría decirle que hasta me ha llamado la atención de empleados del sector público que tienen sueldos por encima de los $8,000. Ganan más que el mismo presidente del Ecuador. ¿En dónde, ministra? ¿En qué sectores? En CNT. En CNT hay sueldos que superan los $7,000 y están oscilando los $8,000 y fueron entregados a pocas semanas de que el presidente Daniel Noboa asuma la conducción del Estado ecuatoriano. Pero no solo eso, se ha identificado, por ejemplo, que en varios pactos colectivos, lo que se conoce como contratación colectiva, la negociación, el valor que demanda el cumplimiento de esas contrataciones colectivas superan valores que uno no los podría ni siquiera haber imaginado tiempo atrás. Un contrato colectivo de $400 millones es realmente impensable en un estado como el nuestro, que requiere no solo reajustes, sino que requiere la compensación y el pago de otras necesidades, tomando en cuenta primero el nivel de desempleo, y el nivel de desempleo también hay que considerar el nivel de la informalidad, tomando en cuenta la desnutrición que hay en el Ecuador, tomando en cuenta los niveles de pobreza, y yo me atrevo a decir ya niveles de miseria, porque cuando se habla de pobreza hay un indicador allí. Es pobre la persona que solo tiene hasta $1
para vivir diariamente. Por eso es que decían tiempo atrás que en el Ecuador no habían pobres, porque se entregaban los bonos de la pobreza. Entonces se la hacía en base a esa medición. Pero cuando se habla de miseria, se tiene que tomar el indicador que determina Naciones Unidas, que es aquella persona que ni siquiera tiene el dólar para poder vivir, no tiene acceso a la educación, no tiene una vivienda digna y otros elementos para determinar que hay niveles de miseria. Entonces, ¿cómo es posible que un sector muy pequeño, tenga un contrato colectivo que supera lo impensable? Y yo he estado realizando ya estudios con otras contrataciones colectivas, no solo... En resumen, la identificación de estos salarios elevados en el sector público plantea un desafío importante para el Ministerio de Trabajo y el gobierno en general. Es esencial que se tomen medidas, escuchen bien ecuatorianos, que se tomen medidas para garantizar la equidad salarial y la gestión eficiente de los recursos públicos. La sociedad espera una respuesta adecuada por parte de las autoridades para abordar esta situación y garantizar que los salarios en el sector público estén alineados con la realidad económica del país. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y asegurar una distribución justa de los recursos en el ámbito público. Y claro, indudablemente la ministra Núñez, muy acuciosa, nos parece que ha dado en el clavo en lo que ha investigado. Y está bien que lo diga públicamente, y está bien que así sea, con transparencia, por el país. El país necesita transparentar todo esto. Y Ecuador, ese gobierno de Lasso y ese gobierno de Moreno, fueron los peores gobiernos. Ahí habían sueldos dorados. Hoy, esta gran ministra, chonera por cierto, ya comienza a enrumbar este tema de la equidad en los salarios. Qué bueno. Y ojalá se haga realidad, que sean sancionados, porque tampoco se puede permitir que mientras unos mueren de hambre, otros, sentaditos, bien bonitos en un escritorito, estén ganando más de $8,000. Qué bárbaro. Qué inequidad. Y cada vez la situación es más crítica en el país y esta vez luchando contra la falta de reactivación económica y enfrentando una creciente desesperación entre los ciudadanos. Es terrible lo que estamos viviendo. Mientras el reloj avanza inexorablemente, el gobierno persiste en su enfoque hacia la realización de consultas populares costosas. Esta decisión ha generado un amplio debate, pues muchos consideran que los recursos y la atención podrían ser mejor empleados en medidas directas para estimular la economía y aliviar el sufrimiento de la población. Sin embargo, no se puede ignorar que el 52% del electorado apoyó estas consultas en las urnas, convirtiéndolas en un compromiso de campaña del actual gobierno del presidente Noboa. Esta situación, créanme, duele y plantea un dilema. ¿Deberá el gobierno mantenerse fiel a sus promesas electorales o priorizar las necesidades económicas urgentes del país? Pero no nos quedemos en esto, pues ya Mónica Palencia precisamente ha dicho que esta semana se darán los temas que se van a consultar, y créanme que es molesto que en plena crisis social, política, económica, de seguridad, de salud, tengamos que los ecuatorianos, porque, a ver, no es el gobierno, perdónenme, señor Noboa, señora Palencia, no son ustedes los que gastan. Este dinero es del pueblo ecuatoriano. Pero vamos a ver lo que dice. Una pista por dónde piensa ir, más allá de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Mañana o pasado mañana, a más tardar, usted estará leyendo las preguntas de la consulta. Yo no me atrevo a decir hoy cómo están, porque en este momento está en una revisión de quienes están le pregunto si algunas de ellas atacan el problema de la justicia. Sí,
Se está atacando el problema de la justicia. Y puede combatir eso que la fiscal denunciaba, no basta. que estén tomados. No basta, no basta. No. Pero es un paso, una o dos reformas. Las reformas van a venir con un proyecto de ley de cambio del Código Orgánico Integral Penal en muchos aspectos. Adelanto uno, por ciertos delitos, por ejemplo, el delito de terrorismo. Yo me atrevo a decir el delito de trata de personas, que ya no puedas beneficiarte como se beneficiaba pasado el 50% de cumplimiento de la pena. Entonces presentan la propuesta de consulta esta semana, al finalizar la semana. No, ni siquiera al finalizar. Las preguntas están listas. ¿Y es mañana o pasado? Sí, máximo. De hecho, el presidente quería que fuera el viernes porque él ofreció en este mes. Están listas, pero se está haciendo la revisión desde la parte comunicacional. Solo esa parte. Sí. Yo creía que... En medio de este debate, Mónica Palencia, ministra de Gobierno, anunció que, como ustedes escuchaban, entre el martes 2 de enero, o sea, hoy, y miércoles 3 de enero, se darán a conocer las preguntas que conformarán la próxima consulta popular. ¡Qué indolencia! Perdónenme, ¡qué indolencia! Hay otros métodos para solucionar los problemas de inseguridad. No se trata de poner una piedrita e inaugurar la nueva cárcel. No han podido con estas cárceles. ¿Ustedes creen que una nueva cárcel les va a dar la solución al problema cuando lo que debieron es de implementar los escáneres para que no ingresen las armas, pues? Cuando debió de tener inhibidores de señal para que no estén llamando, pues, que haya un teléfono para evitar la vulneración de derechos humanos, un teléfono público en la cárcel donde se puedan comunicar y esa llamada debería estar interceptada, por Dios. O sea, qué falta de coordinación. Créanme, según la ministra, las preguntas ya están formuladas, pero están siendo sometidas a una revisión final, especialmente en términos de comunicación, para garantizar su claridad y pertinencia. Este anuncio ha añadido una capa adicional de urgencia al debate en curso. Por un lado, los partidarios de la consulta argumentan que esta ofrece una oportunidad para que la ciudadanía participe directamente en las decisiones importantes del país. Por otro lado, los críticos sostienen que es un esfuerzo costoso, mal cronometrado, que desvía la atención y los recursos de los problemas económicos más apremiantes. En cualquier caso, la revelación de las preguntas de la consulta será un momento decisivo que podría influir significativamente en la futura dirección del país. Pero eso no es todo. Lo más grave es que si ya se está diciendo aquello, entonces, ¿qué aspiramos los ecuatorianos? Si ya se va a hacer una consulta, ¿ustedes creen que esa consulta será la solución de los problemas que tiene el Ecuador? Y ahí está. Ya empezaron las reacciones y empezaron precisamente con el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, que dice, el país se desangra, no existe reactivación económica, el tiempo corre, pero el gobierno insiste en costosas consultas. Inoportuno, por decirlo menos, aunque es verdad que lo ofreció en campaña y por esto votó el 52%. Es un máximo de 12 preguntas lo que estaba diciendo Mónica Palencia. Es un máximo de 12 preguntas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta la consulta popular? ¿Por qué no dicen el costo de esa consulta? ¿Por qué no nos están diciendo el costo de la consulta? Deberíamos de conocerlo de manera urgente e inmediata, a fin de que el Ecuador sepa, pues, en qué se va a invertir nuestros dineros, porque no es del gobierno. Voy a insistir, miren, ellos, cuando son electos por el popular, no es que eligen para hacer lo que les da la gana con los recursos nuestros, tienen que ser bien administrados. Lo que pasa es que aquí no se está utilizando como se tiene que utilizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde Lasso se fue y nunca más la prensa dijo pío sobre Lasso, ¿por qué no rinde cuentas? Sobre Moreno, ¿por qué no rinde cuentas? ¿Por qué Fiscalía no impidió la salida de Lasso? Que no hay una figura, no lo sé, pero debería de implementarse de alguna u otra manera a sabiendas que ellos
Han hecho y deshecho del Ecuador, se han destruido al país. Y si destruir al país no es un delito, entonces habrá que comenzar todo el mundo a destruir al Ecuador, pues, porque no es delito destruirlo. Por ahí hay algún afanoso que fue sacado a empellones de la presidencia, que vamos a hacer un video más tarde, Lucio Gutiérrez, el presidente de la República debería aprovechar la consulta popular para realizar un cambio de raíz de la institucionalidad democrática, que está totalmente colapsada. Y eso asegura este señor y está diciendo que prácticamente hay que refundar al Ecuador. Hay que refundar al Ecuador. Gutiérrez recomienda a Noboa preguntarle a la ciudadanía si desea volver a la antigua Constitución de 1998. Eso es retroceder en derechos, señor sábelo nada. Porque no le puedo decir sábelo todo, sábelo nada. No sabe ni dónde le apunta la nariz. El retroceso de derechos no está contemplado en ningún lado. Ustedes quieren seguir amparando a la banca, a la derecha, a la economía desgarradora del capitalismo salvaje que tanto daño le ha hecho al Ecuador y a muchos pueblos de América Latina. Ya basta, país. Ya basta de escuchar a esta gente. Pero vamos a hacer un video un tanto para que ustedes conozcan realmente hasta dónde quieren llegar todos estos. Y ojalá que haya reacciones. No lo he hecho porque todavía no veo reacciones ciudadanas, pero quiero ver esas reacciones y veremos qué pasa. Un país que se desangra con una consulta. Qué desgracia para el Ecuador, de verdad. ¿Qué tal estos bellos angelitos? En el gobierno de Lenín Moreno, la figura de María Paula Romo cobró relevancia junto a otras personalidades como Michelena y los hermanos Granda. Su gestión marcó un importante cambio en el organigrama de seguridad y los ministerios que habían sido creados bajo la administración de Rafael Correa. Este reordenamiento tuvo un impacto significativo en la estructura gubernamental y muchos aspectos dejó la puerta abierta para la influencia y actividad de las mafias en el país. La desarticulación de ciertos mecanismos de control y la alteración de la estructura gubernamental planean interrogantes sobre la seguridad y la estabilidad del Estado en este periodo. María Paula Romo en estos días. ¿Qué es lo que se revela en estos chats? Narcopolítica, narcoestado de Daniel Salcedo. Pero, ¿cómo y cuándo aparece en escena Daniel Salcedo? Salcedo llegó al poder total en el gobierno de Moreno, cuando María Paula Romo era ministra. Daniel Salcedo fue el contratista principal de Andrés Michelena. En CNT le dieron más de $3 millones para que Daniel Salcedo maneje la comunicación, $3.200.000 en contratación directa a Daniel Salcedo, cuando Andrés Michelena era ministro de Telecomunicaciones y Marta Moncayo gerente de CNT. La Contraloría de Pablo Celí firmó un contrato con Daniel Salcedo para que maneje la comunicación. Contratación directa a Salcedo por más de $1 millón. Solo en comunicación Daniel Salcedo se llevó cerca de $5 millones por disposición de Michelena y Celí. Daniel Salcedo fue el mandamás de las medicinas en los hospitales públicos durante la pandemia. María Paula Romo lideraba el comité de emergencia. Salcedo negoció toda la venta de medicinas, Romo era la que mandaba en los hospitales por delegación de Moreno. Entonces, ¿cuándo apareció el narcoestado? Cuando Romo y sus colegas, como Andrés Michelena, estaban a cargo del Estado. En resumen, a medida que reflexionamos sobre esta etapa, resulta esencial analizar las implicaciones de estos cambios en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Ecuador. La aparición de lo que algunos denominan un narcoestado plantea desafíos significativos para la democracia y el Estado de Derecho en el país. Es fundamental comprender cómo estos eventos afectaron la seguridad y el funcionamiento del gobierno y qué lecciones podemos extraer para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Ojalá que nunca más vuelva un Moreno, ojalá nunca más vuelva un Lazo. ¿Cuánto daño le hicieron a la patria? Ecuador
en un contexto de creciente descontento con la situación política y social del país, el asambleísta Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica ha sugerido al presidente Daniel Noboa utilice la próxima consulta popular como un medio para realizar una transformación fundamental en la estructura democrática del país. Miren lo que dice Gutiérrez. Él argumenta que la institucionalidad democrática actual está en un estado de colapso y que esta consulta podría ser la oportunidad única para redirigir el curso del país hacia una dirección más prometedora. Esta propuesta no solo pone de relieve las crecientes preocupaciones sobre la eficacia del sistema político actual, sino que también sugiere una revisión radical que podría tener implicaciones de largo alcance para la nación. ¿Saben qué propone Gutiérrez? Lucio otra vez dice que volvamos a la Constitución otra vez. Oiga, señor Gutiérrez, ¿no le ha dicho a alguien que eso, con esa Constitución fue que lo sacaron a usted? ¿Con esa Constitución fue que Mahuat protegió a la banca y se llevaron los recursos de millones de migrantes que están fuera? Oiga, señor Gutiérrez, que no le han hablado de que esa es una Constitución que retrocede derechos. Vamos a escucharlo al señor Gutiérrez, porque créanme que me da como corajito, pero escuchemos. El presidente de la República debería aprovechar la consulta popular para realizar un cambio de raíz a la institucionalidad democrática en el Ecuador, que está totalmente colapsada, totalmente putrefacta. Prácticamente hay que refundar el Ecuador. Y una de las decisiones que debería tomar el presidente de la República en la consulta es imitar lo que se hizo en el año de 1978. Ustedes recordarán, el gobierno militar nos dijo, ¿quieren esta nueva constitución o quieren la actual? El presidente de la República podría utilizar como base la constitución de 1998, quitar, por ejemplo, me parece que es la disposición transitoria 42 que permitía los salvatajes bancarios, los préstamos que daba el Banco Central a las instituciones financieras privadas, colocar algo de derechos que son positivos en la actual constitución y decirle al país, quieren esta constitución nueva para realmente combatir la delincuencia, combatir la corrupción, para que vengan nuevas inversiones productivas que generen empleo, o quieren continuar con esta actual constitución, la del 2008, que es pro delincuencia, que es pro impunidad, que ahuyenta la posibilidad de inversiones productivas. Con esta constitución de... Creo que el señor Gutiérrez tiene sueños, ¿no? Y son sus sueños, hay que respetárselos. Pero profundizando en su recomendación, Lucio Gutiérrez plantea la posibilidad de que en la consulta popular se incluya una pregunta específica sobre el retorno a la Constitución del 98. Este enfoque, según él, podría ser el primer paso hacia la refundación del país. Oiga, ¿retroceder derechos es refundar el Ecuador? Este planteamiento de volver a una versión anterior de la Constitución es tanto una crítica a las reformas constitucionales recientes como un llamado a reconsiderar los fundamentos legales y estructurales sobre los que se asienta la nación. La propuesta de Gutiérrez, para él, destaca una situación de refundar el país, pero hay opiniones divididas. La gente no quiere regresar sus derechos a una constitución que tiene a miles y cientos de miles de migrantes fuera del país. Esa constitución que permitió que destituyan al mismo señor Gutiérrez y que en una asamblea entre gallos y medianoche simplemente dijeron, se fue. Por Dios, dejémonos de vaina. Este país necesita una reingeniería, sí, pero ya no con ustedes, que son los viejos políticos. Debería de haber gente nueva, capaz de refundar este país. Claro que necesitamos refundar al Ecuador. Y lo necesitamos refundar ahora. Necesitamos refundarlo a la brevedad posible. Bueno, y aparentemente Daniel Salcedo y Cristian Romero niegan totalmente que hayan participado en el caso Metástasis. Es decir, no son culpables, hay la presunción de inocencia y todo eso.
que no han participado en ninguna de estas cosas, que son inocentes, etc., etc., etc. Abogados hablan y vamos a mirar, vamos a escucharlos para ver qué es lo que dicen. Maestro. Sí, oiga, ¿y qué pasa con las acusaciones que hacen en contra del general Pablo Ramírez? Pues de momento lo único que le puedo decir es que ejerceremos nuestro derecho a la defensa en la instrucción fiscal y pues a partir de ahí le puedo, cuidado se me cae, vea. Es la segunda vez que me tropiezo, ¿sí? Entonces, y bueno, no son acusaciones, sino comentarios, ¿no? Sí, porque sí. la acusación es en otra etapa del proceso, ¿no? Por eso, pero esos comentarios, en esos comentarios que le hacen al general Pablo Ramírez, se lo pone como que ha estado creando o se creó un grupo para delinquir a favor de los mafiosos. Realmente, lo único que les puedo informar de momento es que ejerceremos nuestro derecho a la defensa. Haremos todo lo necesario para colaborar con Fiscalía y a partir de ahí esperemos que acabe la instrucción fiscal y ustedes puedan tener más. ¿Esa colaboración de qué manera va a ser? Muchas gracias. ¿Cuándo hace la colaboración eficaz? Es lo único que les puedo informar de momento. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, doctor? Bueno. Y ahí estamos viendo cómo se desarrolla esta situación. Hay también la otra parte y también hablan, ¿no? Precisamente de este tema, el doctor Renato Montero. Pero vamos a escuchar y luego venimos a comentar un poco. Doctores, regálenos un minuto, por favor. Lueguito, ustedes son los abogados de Alex Palacio. Soy yo. ¿Qué pasa con Alex Palacio en este momento? Apenas regrese hablamos, apenas regrese a la siguiente versión. ¿Se va a acoger a la cooperación eficaz Alex Palacio? No, en absoluto, no se ha comunicado. Pero se anunció que iba a haber esa... Eso ha sido un anuncio falso. El único abogado encargado de la situación jurídica de Alex Palacios soy yo no he conversado ni negociado jurídicamente con nadie en absoluto. Gracias. De acuerdo con señor, respecto a la situación que está viviendo el doctor Wilman Terán en la cárcel 4, ¿cómo está? Aquí, Hugo. Eso tendría que ir a ver usted y dar el reportaje al respecto. Ya, y los dos casos que se le ha instaurado al doctor, que terminó por último renunciando a la presidencia y al Consejo de la Judicatura. Él renunció porque consideró que como hombre de bien tiene que defenderse como persona natural. ¿Ya? ¿Y eso significa qué? Él es inocente. Y van a pelear por la inocencia de él. No estamos peleando, está defendiéndose. Resaltado la inocencia en el mismo proceso. ¿Hay persecución en contra de él? Eso lo dice usted. No, le pregunto, porque así lo han dicho la mayoría de los procesados. El propio proceso lo explica todo. Gracias. Sí, como están las cosas, es como imprudente esa contestación, solo lo dice usted. Se están preguntando, respondan, no lo sabemos, alguna otra cosa, eso lo dice usted. Es como un odio a quien le está preguntando y realmente no debe de ser así. Pero bueno, dejemos el tema. El caso es que todo el mundo se declara inocente ahora. Ahora todos son inocentes. El único culpable es Wilman Terán. ¿Y a quién más irán involucrando en el caso Metástasis? Este es una cuestión de replay. Nunca había visto en la historia de mi vida periodística jamás este tipo de cosas. Pero bueno, siempre hay un momento para saber y conocer. El caso es que la versión de Salcedo y Romero, en el caso Metástasis, ellos dicen que son inocentes. Y por último, se acogieron al silencio. Vaya usted a saber qué mismo es lo que está pasando en ese famoso caso. El Ecuador y su batalla por la seguridad. Palabras de la ministra Palencia. Es increíble cómo estamos atravesando los peores momentos. La inseguridad en Ecuador es un tema que ya sigue preocupando demasiado a los ciudadanos, pero recientes declaraciones de Mónica Palencia, ministra de Gobierno e Interior, arrojan un rayo de esperanza en esta lucha continua. Durante una reciente aparición en un medio de comunicación, la ministra Palencia utilizó una frase impactante para describir la situación. Estamos en guerra para hacer la paz. Escuchen esto. Estamos en guerra para hacer la paz. Esta poderosa declaración resume
el enfoque proactivo y decidido del gobierno para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad en todo el país. Además, Palencia ha reiterado que a pesar de los desafíos, han logrado una disminución significativa en el porcentaje de homicidios, un indicador positivo de los esfuerzos realizados en esta dirección. Pero vamos a ver, y luego venimos a comentar, porque no todo lo que brilla es oro, ni yo tampoco creo realmente que la situación esté bien, todo lo contrario. Es decir, con todo el esfuerzo que se hace, aún sigue creciendo la situación delictiva. La prueba es, el día 1 superó los límites de las expectativas. Y esperemos que no siga así, porque si no, el país se va a quedar sin gente. Lo que nos viene es optimismo. No tenemos una actitud triunfalista, ni mucho menos, pero sí una actitud optimista. El Estado ecuatoriano está comprometido con el pueblo a asumir el gran reto de la seguridad, asumirlo en serio, porque hemos tenido muchos años de desatención, de ponerle solamente maquillaje al problema y seguirlo posponiendo. Ustedes saben perfectamente que en la práctica durante años no hubo contención, estamos heredando muchos problemas de esa falta de contención y queremos que los ciudadanos vayan recuperando de a poco, porque esto es un proceso, la paz. Estamos en guerra para hacer la paz y por eso insisto, tenemos que ser todos una sola fuerza para un solo Ecuador. Yo estoy al frente de la Policía Nacional indirectamente, porque digo indirectamente porque soy ministerio y la policía como órgano autónomo tiene un comandante general de la policía y un grupo de generales de la policía y estamos para apoyarlos y nuestros policías están en las calles. Absolutamente. Tenemos 56,000 efectivos, estamos a punto de ser 59,000 y hoy tenemos una serie de reuniones. El miércoles tenemos una reunión importantísima también. Hoy en la tarde nos estamos reuniendo con el almirante Vela y con el ministro de Defensa, porque también lo que tenemos que revisar son los marcos jurídicos de actuación posible, más allá de que ya hubo reformas al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Los militares tienen una serie de inquietudes que vamos a tratar de consensuar y satisfacer. Quisiera solo agregar que los militares han estado trabajando muy de la mano de los policías en lo que nosotros hemos denominado bloque de seguridad dentro de los operativos del Plan Fénix. Nosotros respondemos en el gobierno de Daniel Noboa por datos certeros. Nosotros hemos bajado de un 25.7 a un 22 y tantos, lo cual significa diariamente que hemos logrado una contención para que baje a un gran nivel en estos momentos de menos 3 homicidios diarios, porque estamos hablando de las muertes intencionales. Por otra parte, tenemos datos certeros que dentro de la estrategia que se había establecido para seguridad, que nunca se aprobó, debo aclarar, 3 días antes nos la presentaron, 3 días antes de que termine el anterior gobierno, nos la presentan al país. La proyección era de incremento de la delincuencia y tal incremento que llegamos prácticamente a 9,000 muertes en el año 2023, terminar con 1,000 menos, cosa que no es fácil ante las proyecciones y la delincuencia que tenemos. Necesitamos más vehículos, estoy agradeciendo personalmente a la señora canciller de la República del Ecuador que un excedente de vehículos se lo está entregando a la policía, pero cuando digo también necesitamos más vehículos, yo les digo necesitamos primero poner en orden los que ya tenemos. Estamos nosotros viendo cómo hacemos para arreglar una serie de situaciones económicas vinculadas a los vehículos y ojalá podamos también obtener recursos para tenerlos blindados y nuestra policía salga con seguridad a atacar la delincuencia. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestros cuidadores, cuidar a nuestra Policía Nacional que se arriesga la vida por cada uno de los ciudadanos y trabajar todos unidos. Insisto, por favor, una sola fuerza para un solo Ecuador. Necesitamos recursos, indudablemente. Tenemos un país que nos lo entregan sin liquidez y han pasado tan solo 37 días. Vamos con todos los temas, pero no es uno, son varios. Muchas gracias. Necesitamos recursos, indiscutiblemente que sí. De acuerdo a Mónica Palencia, nos están entregando un país, o nos entregaron un país destrozado. Pero eso no es nada. Palencia también enfatizó la importancia de proteger a quienes nos protegen. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestros cuidadores, cuidar a nuestra Policía Nacional, afirmó.
Esta declaración pone de relieve la necesidad de fortalecer las capacidades y el bienestar de la fuerza policial, considerada como la primera línea de defensa en la lucha contra la inseguridad. Con estas medidas y declaraciones, el gobierno ecuatoriano muestra su compromiso firme con la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, una promesa de paz y estabilidad en medio de tiempos desafiantes. Pero, y yo siempre la red no deja de decir lo que pasa, y precisamente en las cuentas de Twitter, a cada momento la incidencia es que la situación sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, ¿no? Decía Rafael Correa, y vamos a mirar un poco, ojalá que podamos hacerlo bien rápido para no aburrirlos a ustedes, porque es importante considerar lo que estamos viendo. Y aquí vamos a mostrarles un poco para que ustedes conozcan este tema. A ver, vamos a ver si logramos. Sí, en efecto, ahí está. Y ahí está también mi imagen, por si acaso pequeña, ¿no? Dice, siguen torpemente creyendo que la calentura está en las sábanas. Repitan conmigo, no hay instituciones virtuosas sin personas virtuosas. Si sigue el reino de la trampa y la zapada, ¿cómo destituir a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana por investigar corrupción de la fiscal o el golpe judicial dado por Diana Salazar para tomarse la justicia? Nada funcionará. Se sigue echando agua al humo. Esto con respecto a algún tema de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que anunció que la consulta popular se incluirá la eliminación del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana. Apostemos que la Corte Constitucional aprueba la consulta a pesar de que se requiere constituyente, populismo constitucional. Miren ustedes hasta dónde llega. O sea, aquí está la situación. Y por eso yo digo, o sea, escuchamos a la ministra, pero también hay las contradicciones y la gente está molesta en las redes. O sea, ¿cómo es posible, ecuatorianos? Y aquí hay que ser honestos, por Dios, ya basta, país, ya hasta dónde, ¿no? O sea, tener que coger este tema como conejillo de India para una situación. Oiga, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura son entidades que la Constitución las protege, no pueden coger de un hachazo. Yo no entiendo de verdad qué es lo que pasa en el Ecuador, pero créame que estoy decepcionado. Al principio me motivé un poco, yo dije, bueno, Daniel Noboa es un hombre joven, no ganamos con Luisa, pero esperemos que tenga esa visión, sobre todo cuando dijo, bueno, vamos a hacer que el Ecuador funcione uniendo fuerzas, pero así no funciona el país. Perdóneme, señora ministra y señor Noboa, así no funciona el Ecuador. Están tirándolo patas arriba. Están tirándolo patas arriba. Me da pena con el Ecuador y con la gente que se está yendo de este país.